Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos los que se integran a la sintonía de CNN Chile en esta noticiosa tarde en que damos inicio precisamente al programa Hoy es Noticia, que comenzamos de inmediato revisando lo fundamental en titulares. 19 fanáticos heridos, más de 100 chilenos detenidos e imágenes que impactan en el mundo entero. Es el triste saldo de los incidentes vividos en el partido entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El ministro Álvaro Elizalde viajó a Argentina y se reunió con la ministra de Seguridad de ese país, Patricia Bullrich. Cambio de gabinete en La Moneda. Mario Marcel dejó el Ministerio de Hacienda y fue reemplazado por Nicolás Grau. En Economía, en tanto, fue designado el exsecretario de Estado y otrora miembro del comando de Carolina Toá, Álvaro García. Y en la cartera de Agricultura, la ex subsecretaria María Ignacia Fernández vuelve ahora como ministra. El comando de Evelyn Matei salió a enfrentar la polémica que abrió Juan Sutil ayer en Hoy es Noticia, aquí mismo, luego que el encargado estratégico de la candidata emitiera controversiales declaraciones sobre la dictadura, las que intentó aclarar posteriormente en redes sociales. La integrante del comité político de Matei, Jimena Osandón, planteó que el compromiso con los derechos humanos y con la democracia es irrestricto. Continúa la vigilancia por la llegada de un sistema frontal frío a la zona central. El fenómeno ya presenta ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora en la región metropolitana y para esta noche se esperan precipitaciones de nieve en el sector cordillerano. La Dirección Meteorológica advirtió de heladas para los próximos días con un pronóstico de hasta 8 grados bajo cero en San José de Maipo. Y en el exterior, Israel inició el plan para llevar a cabo la ocupación de la ciudad de Gaza. El ejército israelí ya está en las afueras de la urbe, que está parcialmente rodeada, mientras el primer ministro Benjamín Netanyahu aseguró que están en una etapa decisiva. Y vamos a comentar un partido, pero lo que vamos a comentar es una tragedia vivida ayer por la noche en Buenos Aires, en el estadio de Independiente de Avellaneda. Aquí está Nicolás Cabargas junto a mí para contarnos los últimos detalles, porque debió viajar el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, personalmente para ver las investigaciones, la situación de los hinchas detenidos, heridos, y se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nico, bienvenido. Cuéntanos los últimos detalles de las últimas horas, qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? Lo decías tú, una triste jornada en general. Ver estas imágenes, las que estamos viendo en este minuto, la verdad que son angustiantes, ¿no? Más allá de todo lo que pasó, cómo terminó la jornada del día de ayer en el Estadio Libertadores de América, con personas empujando a otra al vacío. Para que entiendas esto, Mati, esta es la segunda bandeja del estadio de Independiente, donde estaba ubicada la barra de Universidad de Chile. Yo conversaba con gente, hinchas, fanáticos, no piensen en barristas, hinchas, personas que decidieron comprar su entrada a través de internet, compraron su ticket de avión, llegaron, consiguieron un hotel y se acercaron al estadio, y son más o menos 5 o 6 pisos los que hay que subir para estar en esa ubicación. Y esas personas con la cara tapada, superando en número abiertamente a los últimos hinchas de Universidad de Chile, rezagados en la tribuna, y bien sabiendo que lo estaban empujando al vacío, decidieron hacer eso, empujar a alguien al vacío, golpearlo, desnudarlo. Algunos hinchas fueron desnudados por estos barristas de Independiente, asaltaron, les robaron todo, les robaron la ropa y luego la exhibieron como una especie de trofeo de guerra. Realmente lo que sucedió y de ayer, ellos no hay ningún detenido, ¿no? Hace solo instantes terminó la reunión entre el ministro Álvaro Elizalde y la ministra de Seguridad. Ya vamos a escuchar las reacciones, y la ministra Patricia Bullrich hablaba de que a ella incluso le llamaba la atención que todos los detenidos eran chilenos y que no existían detenidos argentinos. En rigor, existen 2 detenidos de nacionalidad argentina. Ahora, tomando en cuenta que la tecnología demuestra absolutamente de manera clara demostrar quiénes fueron los que agredían. De hecho, más, esta imagen es bastante particular. Al que están golpeando en ese minuto, en ese instante, es hincha de Independiente y se equivocan. O sea, a ese nivel de ciego, él le muestra el pantalón ahí, mira.
Si no sé, ahí, justo, él le muestra el pantalón. Le dice, mírame, le muestra el escudo Independiente. Y ahí se da cuenta. Ahí le están pegando. Y él tiene que mostrar el escudo Independiente como... O sea, a ese nivel de locura se llegó, de taparse la cara. Ahí lo abraza incluso. Bueno, y ahí están tratando de escapar del linchamiento. Correcto. ¿Qué pasó, Mati? ¿Por qué se llegó a esa instancia? En primer momento a la hinchada de Universidad de Chile se le entregaron 2.000 entradas. Y si esa cantidad de entradas se respetaba, los hinchas de la U iban a estar ubicados en esa, la segunda bandeja. Por la fisonomía de nuestros estadios, no estamos acostumbrados a los estadios que tienen 2 bandejas. Ahora el Claro Arena, que hemos mostrado laxamente, tiene ese formato. Una bandeja de hinchas arriba y una más abajo. Bueno, los hinchas de Universidad de Chile fueron reacomodados debido a que se le vendieron más entradas, bastante caras a los hinchas de la U, y por lo mismo utilizaron esa bandeja. Abajo estaban los hinchas de Independiente, lo cual generó que de parte de hinchas de la U lanzaran cosas hacia la bandeja que está abajo. ¿Qué pasó? Una vez en el entretiempo se avisó por los altoparlantes del estadio que los hinchas de Universidad de Chile debían salir para poder continuar con el espectáculo. La historia es larga, finalmente se detuvo mucho tiempo el partido. Algunos hinchas decidieron salir y se dieron cuenta en ese momento, al momento de tratar de salir del estadio, que la barra brava de Independiente, que está al otro lado del estadio, tuvieron que cruzar todo el estadio. Hay que entender por qué, si con complicidad de la policía o no. Que eso se insinuó, y lo insinuaron ex autoridades argentinas. Y es que claro, se cruza todo el estadio. Alguien que haya ido al estadio acá es como cruzar de la Galería Sur a la Galería Norte. Fue con la complicidad entre la policía y los hinchas. El sector donde estaba la hinchada visitante de la Universidad de Chile no contó con guardias ni policía. Todos los otros sectores del estadio sí. Como la barra entera logró cruzar todo el estadio para llegar, bueno, materia de investigación. Salen los primeros hinchas de la Universidad de Chile y se dan cuenta que están a punto de ingresar los hinchas de Independiente al sector donde estaban. Ahí es cuando la barra brava de la Universidad de Chile, autodenominada los de abajo, sabemos que es un núcleo que no tiene una jerarquía propiamente tal, pero sí tiene voces más autorizadas que otras, llama a salir primero mujeres y niños. En ese minuto son barristas de la U quienes contienen el ingreso en primera instancia de la barra Independiente, tratando de tapar la puerta. Y es que no existía en ese minuto, ni en ningún minuto en rigor, policía que estuviera cuidando esos accesos. Simplemente tenían que cruzar esa puerta y se iba a dar lo que se terminó dando. ¿Qué pasó? Salió en la parte más gruesa, la mayor cantidad de fanáticos de la U, y quedaron algunos rezagados. Te lo pregunto yo, Mati, y acá hablo desde la experiencia personal, es normal cuando pasan este tipo de incidentes, en el estadio, en un concierto, en cualquier lugar masivo, en una fonda, piénselo, a cualquiera nos ha pasado, no es raro el consejo de un papá, de una mamá, quedémonos acá. Esperemos que se vayan corriendo, nosotros no estamos haciendo nada, esperemos acá. Bueno, alguna gente decidió hacer eso, no fue evidentemente lo indicado, gente que pensó, acá estamos más seguros. No pasó eso. Fue los que se llevaron la peor parte. Sí, claro, y es que allí ingresaron los mal llamados hinchas de Independiente, lo vemos en las imágenes, y fueron linchados de manera cobarde, sin respetar ningún tipo de código, superándolo en número, superándolo porque también tenían muchos elementos, no sabemos si palos, fierro, no se alcanza a distinguir. Los golpearon con gente que se estaba tratando de tapar, simplemente los patearon, los desnudaron, realmente no tiene nombre lo que hicieron, les robaron y además empujaron a alguien al vacío. Realmente una situación... ¿Cuál es la condición de esa persona? ¿Sabemos cómo está? En el informe que entregó Universidad de Chile muy temprano, en eso Azul Azul ha sido bastante consciente, y pusieron que estaba muy grave debido al haber caído, pero no era el hincha que preocupaba más, tomando en cuenta la salud. Habían otros hinchas que estaban aún peor debido a haber recibido apuñalamiento. Apuñalamiento también torácico. Entonces eran los dos fanáticos que estaban en riesgo vital. Información que sigue entregando Universidad de Chile, 19 heridos. Ahora, me llama profundamente la atención por parte de medios argentinos que lo que señalan es que ellos son las víctimas, sí. Porque esto se origina por, dicen ellos, el mal comportamiento de la barra de la Universidad de Chile. Hay otras maneras para saldar esas incluso actos delictuales. Sí, claro, de hecho es más, la Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es la que suspende el partido, es la que decide que el partido no se juegue más, el partido ya terminó, no se van a jugar los minutos restantes del segundo tiempo, dice que en su comunicado, el comunicado oficial, que el partido se suspende debido a que el equipo organizador Independiente no pudo entregar en materia de seguridad las condiciones junto con la autoridad argentina para que el partido se desarrollara. Podemos entrar a la discusión de quién tiró la primera piedra, y es verdad,
Acá no pero lamentamos... cualquier acto delictual se resuelve con la policía, pero no hay un ajuste de cuentas personal, no hay un linchamiento. Y es verdad, en general la prensa argentina ha sido bastante irresponsable, culpando deliberadamente a la Universidad de Chile y haciendo vista gorda a esto. Es verdad, los hinchas de la Universidad de Chile se vio el lanzamiento de objetos contundentes, parte de asientos, piedras. Parte de baño, abajo, ¿no? Sí, claro, parte de un baño. Y por suerte no golpearon a alguien en la cabeza, que también podríamos estar hablando acá de una tragedia aún peor, incluso antes, es verdad. Ahora bien, imágenes como estas no se recuerdan. Un linchamiento en plena cancha y acá no hablamos de que quienes estaban ahí eran barristas, no estamos hablando de que son los que portan siempre los bombos, como para hablar que esto es simplemente un ajuste de cuentas. Realmente triste muy la reacción. Jóvenes, sí. Y reacción, Mati, que no solamente ha sido bastante triste de la prensa argentina, sino también incluso de la presidencia de Independiente, de el mandamás del conjunto de Avellaneda. Ahora te invito a ti y a quienes nos acompañan en Hoy es Noticia a escuchar las declaraciones de los presidentes de ambos clubes. Acá, tú lo sabes, Mati, generalmente le damos duro a Michael Clark, presidente de Azul Azul, por los diversos manejos que ha tenido la concesionaria, lo oscuro que trabaja en general, cómo se hicieron el control del club, pero bueno, en este caso, absolutamente actuó como correspondía, declaró como correspondía, y escuchemos a Michael Clark y todo lo contrario, que fue el presidente de Independiente. Pero a mí lo que me llama poderosamente la atención es que hayan 100 personas chilenas en comisaría y no haya ninguna argentina. Todos vimos las imágenes de ayer. Yo espero que esas 100 personas se les pueda dar un trato justo, un juicio justo. Todavía no sabemos bien qué es lo que vamos a hacer, pero vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque efectivamente nosotros somos víctimas en esto. Nosotros no somos unos victimarios, nosotros no organizamos y si uno mira un poco lo que pasó ayer, es bastante evidente que hubo fallas bastante graves en la organización. Pero te vuelvo a decir, no es el minuto y yo creo que estar preocupado de quién ganó, quién perdió, quién es responsable, mientras hay gente que cayó de un cuarto piso y se pudo haber muerto, yo creo que habla bastante de una deshumanización. Nosotros vamos a defender los intereses de Independiente, vamos a defender a la gente de Independiente porque está claro en las imágenes que el vandalismo que cometieron los simpatizantes chilenos, pero no en ese momento, desde que empezó el partido. Se ve perfectamente, se arma un hueco en la tribuna porque empiezan a tirar cosas. Bueno, hasta que toma la decisión Conmebol de cancelar el partido producto de esos hechos. No tenemos ninguna reunión pautada con Domínguez ni con nadie específico, sino que venimos a poner una disposición. ¿Independiente va a pedir los puntos o pasar a la próxima instancia? Vamos a defender todos los derechos de Independiente. Creo que tenemos derecho a eso, a los puntos y a que realmente Independiente no reciba ningún tipo de castigo. Bueno, ninguna autocrítica, absolutamente ninguna, y se va a defender los puntos. Con personas en el hospital, con personas en estado grave, fanáticos da lo mismo el color de camiseta, y también no atacando el problema propio, o sea, Independiente, los hinchas, los mal llamados hinchas de Independiente que llegaron a ese sector, cruzaron todo el estadio. Debe existir complicidad al menos del club. Bueno, la responsabilidad de la seguridad dentro del estadio, en Argentina, ¿a quién le corresponde? En este caso, siempre es a los clubes, al club organizado. Por lo tanto, a él. Por lo tanto, a Independiente. Y de hecho, más, en esto Conmebol incluso hasta se lava las manos. Conmebol, la Confederación Sudamericana de Fútbol, que es el dueño, entre comillas, el organizador de la Copa Sudamericana. Lo dice acá en el comunicado oficial que el partido se suspendió debido a la falta de garantías de seguridad, estoy citando textual, por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad que garanticen la continuidad del partido entre Independiente y Universidad de Chile por los octavos de final de la Conmebol Sudamericana. Ahora bien, pelear los puntos, pelear quién pasó, realmente muestra, lo decía Michael Clark, presidente de Azul Azul, es poco humano, ¿no? Es poco humano tomando en cuenta que personas con el escudo Independiente en su indumentaria empujaron a otras al vacío, las desnudaron, las robaron, la apuñalaron. Y estar ahora ya pensando en viajar a Asunción rápidamente, evidentemente Independiente, el presidente, la presidencia de Independiente tiene que velar por los intereses de Independiente, que hay intereses económicos, se entiende que hagan el trabajo ahora de manera comunicacional. En los momentos, estas declaraciones de hoy, pero ayer, cuando estas imágenes estaban siendo reproducidas en redes sociales, en ese minuto el presidente de Independiente ya estaba hablando de pelear los puntos, de que Independiente no tenía culpas. Es extraño, ¿no? Acá, cuando pasó una situación similar con lo de Colo-Colo,
es lógico que el equipo organizador es quien debe pagar las culpas. Bueno, en este caso, lo cual no exime a Universidad de Chile de cualquier castigo que pueda tener, pero es realmente inentendible las declaraciones que llegan y que tuvieron respuesta incluso del capitán de Universidad de Chile. Y es que el día de hoy el conjunto azul regresó al país y lo hizo, Mati, de una manera bastante particular. Tú me preguntabas quién tiene que velar por la seguridad en Argentina y en particular en los torneos Conmebol, no solamente en el estadio. En este caso, Independiente tenía que velar por la seguridad de la comitiva de Universidad de Chile, del hotel donde se quedaban y de los traslados de Universidad de Chile. Bueno, el día de ayer la U, el plantel de la U llegó sin custodia policial. Gracias a Dios no pasó a mayores. Por suerte no se pasó a mayores. Y luego el día de hoy, Independiente, da lo mismo lo que haya pasado, lo que no, quién ganó, quién no, tiene que asegurarse que salga del hotel cortejado por policía hasta el aeropuerto. Tampoco pasó. Universidad de Chile llegó al aeropuerto de Buenos Aires y luego se trasladó a Santiago, donde llegó, habló también el capitán de Universidad de Chile y le respondió directamente al presidente de Independiente. Bueno, además Néstor Grindetti dice, hay 90 detenidos que son simpatizantes de la U, por lo tanto el responsable es evidente. Bueno, la misma ministra de Seguridad le responde, acá algo raro pasó para que solamente tengamos detenidos chilenos. Y ¿sabes, Mati? No solamente son los detenidos, que nos quedamos con los 101, las cifras van variando de hora en hora, sino también los retenidos. Y es que no fueron pocos los hinchas que lograron salir del estadio. Los primeros, al modo de los que se asustaron primero, salieron rápidamente, se acercaron a los buses que habían arrendado y se subieron. Luego de eso, los buses salieron rápidamente y algunos lograron llegar a los lugares donde se estaban quedando, pero otros fueron detenidos por la policía. Los hicieron bajarse, les quitaron sus DNI, los tiraron boca abajo en el suelo, los retuvieron durante una hora, no dejaban ni siquiera tratar de sacar el celular para contestar. A esa hora en Chile son 3.150 personas, fanáticos de la U que estaban allá, pero son miles y miles de familias, amigos que estaban en Chile viendo estas imágenes con mucho miedo. Así que fueron muchos los retenidos por la policía de Buenos Aires que finalmente terminó pasándole las cosas sin presentar ningún cargo y diciendo, bueno, váyanse. Palabras del presidente. Pero no fueron detenidos en flagrancia de un hecho delictual, sino que los sacaron de los buses donde se estaban yendo para detener. Tirarlo al suelo, dejarlos boca abajo, más de una hora, hay un caso puntual realmente triste. Mati, en general, uno suele normalizar la violencia, prepotencia policial en los partidos de competencias de la Conmebol. En Brasil es muy usual los golpes por parte de la policía, pero actuar da la sensación en conjunto, ¿no? El no haber entrado al estadio, dejar que ingresara la hinchada Independiente a masacrar a barristas o a hinchas, a personas, y luego detener los buses, no dejarlos salir. Las primeras personas que salieron, Mati, del estadio, la policía le decía, no, quédense adentro, no pueden salir. Finalmente terminaron encontrando una puerta para poder escapar de lo que fue una tragedia en Avellaneda, de la cual ya hablaron no solamente el plantel Marcelo Díaz de Universidad de Chile, sino también los hinchas que llegaron el día de hoy al aeropuerto de Santiago. Un evento deportivo con muy poca garantía de seguridad. Al final, de hecho, todos los hinchas de Independiente entraron a la cancha, otros entraron a pegarle a nuestras hinchas que se estaban retirando del estadio y que lamentablemente no lo pudieron hacer y son los mayores afectados. Es una situación que no puede volver a ocurrir. ¿Qué le parece a usted la declaración del presidente Independiente? A mí por lo menos me parece absolutamente fuera de contexto, algo a mi parecer repudiable. Solamente nos tiene que importar en este momento la seguridad y la salud de todos los hinchas, porque me imagino que también del equipo de ellos hay hinchas que están lastimados. Entonces, acá lo más importante es la vida humana y ellos no han mostrado ese... No, nunca entraron la policía, nos dejaron abandonados. De hecho, ellos mismos abrieron las puertas para que la barra Independiente se metiera a ver... el túnel. Claro, el túnel para que la barra Independiente llegara a golpearnos. Cuando viene la hinchada visitante aquí se atiende súper bien. El chileno atiende bien a la hinchada visitante, pero allá de verdad dejaron mucho que desear y sobre todo vi imágenes de mujeres
duda. Y le pegaban un palo, al niño le pegaban y la policía lamentablemente no hacía nada. La Conmebol tiene que tomar carta en el asunto acá. Tiene que tomar carta en el asunto porque lamentablemente la Conmebol tiene regalar a los argentinos. Seguramente van a castigar a la U probablemente, pero aquí el organizador de la evento independiente de Avellaneda. Acá está mi hija. Viajaron mis sobrinos con toda la esperanza de poder ver a su equipo de fútbol triunfar, ganar una copa y salen con toda la emoción del fútbol y tener que llegar hoy día al aeropuerto a venir a buscarlos con este miedo. Creo que el fútbol ya tiene que limpiarse, no pueden seguir pasando estas cosas, no podemos nosotros las mamás seguir teniendo miedo de que nuestros hijos salgan a disfrutar un buen espectáculo. Lamentablemente las redes de la U están todos subiendo los casos de todos los que están desaparecidos, que eso les damos muchas gracias porque todos los camaradas que tenemos estamos subiendo información y lo único que quiero recalcar es que a nosotros ya no nos importa la Sudamericana, nos importa que todos lleguen a la casa. No puede seguir pasando en el fútbol, sea del Colo, de la Católica, del equipo que sea, no puede pasar. Nunca más en la vida puede seguir pasando esto, porque el fútbol se disfruta, es una fiesta, no es un atentado. La policía no entró, los dejaron adentro a la deriva. ¿Cómo llegó la gente de la Popular desde el otro lado del estadio, a donde estábamos nosotros, segunda bandeja? Imagínense todas las puertas que tuvieron que romper, ¿las rompieron o las abrieron? Claro, porque las imágenes que hemos visto, Nico, son estas, pero hubo terror en muchísimos puntos del estadio de los que todavía no tenemos todos los videos. Sí, claro, y no solamente dentro del estadio, se habla de hecho, mucho agradecimiento a los vecinos del recinto de Avellaneda, que gente que vio a los hinchas de Universidad de Chile saliendo corriendo ensangrentados y abrió sus puertas y los escondieron literalmente dentro de sus casas. Es impresionante. Sí, es realmente triste lo que pasó, son imágenes particulares, salió en todos los medios del mundo, desde el New York Times en adelante. Mi hermano que trabaja en Dinamarca, a ese nivel, en cuanto llegó a la oficina fue lo primero de lo que se habló, oye, ¿qué pasó? Entendiendo que él es chileno, es realmente imágenes lamentables. La violencia es tristemente común en esta parte del continente, pero lo que se vivió ayer, un linchamiento en plena cancha, realmente sorprende. Mati. Sí, bueno, mira, queremos conversar y saber también de primera fuente lo que ocurrió anoche. Uno de los testigos de este partido que terminó en esta tragedia. Vamos a tomar contacto con el periodista de Gol de Vestuario, Tobías Petraca, que está en Buenos Aires. Tobías, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con CNN Chile. ¿Cómo fue lo que viviste anoche? Te saludo junto al periodista Nicolás Cabargas, que estamos aquí en el estudio. Tobías, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias nuevamente por invitarme. Se vivió un momento mucho de tensión. Primero, más que nada, por parte de los periodistas, de tensión a ver todo y también ver que la autoridad, mejor dicho, la policía, la seguridad, no hacía nada. No se veían movimientos, no se veía nada. ¿Esto no es habitual, que no exista que no se vea la policía en el estadio? Bueno, tenemos ahí una interferencia en la comunicación, pero la vamos a retomar. Conversamos con Tobías Petraca, él es periodista argentino de Gol de Vestuario. Estaba anoche precisamente ahí en el recinto independiente de Avellaneda y nos decía que no había visto ningún policía. Sí, claro, de hecho es más, estuvo presente también como fanático, lo contó en un programa donde trabaja, el bicampeón de América, Gonzalo Jara. Decía que él, estamos hablando de un jugador que jugó en las mejores ligas del mundo y además también jugó en Colo-Colo, en Universidad de Chile, en Estudiantes de La Plata, equipos grandes, con hinchadas populares, con barras bravas organizadas. Decía, nunca tuve tanto miedo dentro de un estadio. Retomamos la conversación con Tobías Petraca, periodista de Gol de Vestuario. Tobías. Ahí está, ¿me escucha bien ahí? Perfectamente. Sí, tú nos contabas que no habías visto policía y lo que te preguntábamos de acá era si eso era normal en un partido de alta convocatoria como este. No fue normal, obviamente, que no aparezca ningún policía o nadie de seguridad del estadio. Siempre lo que sería en el fútbol argentino, es más, ahora de a poco se está volviendo a considerar que haya público visitante en algunos partidos y el protocolo es más rígido, hay más seguridad.
y hasta el momento, no, gracias a Dios, no pasó nada cuando lo que fue la vuelta de los visitantes en el fútbol argentino. Nos pareció raro, muy raro nuevamente a los periodistas y obviamente también a los hinchas de Independiente, que no haya seguridad o no haya un vallado o algo para proteger a los hinchas, obviamente, argentinos y a los hinchas chilenos. ¿Cómo te lo explicas? ¿Cómo? ¿Cómo te lo explicas? ¿A qué atribuyes que no haya habido policía? Un error principalmente, obviamente, lo que sería del Conmebol y después de ambos clubes, principalmente Independiente, que era el club organizador de partidos, el local. Hay fallas en todos lados, principalmente de Independiente y la Conmebol. Después, obviamente, falla en lo que sea el cuerpo policial, tanto de la Policía de Buenos Aires como la seguridad privada. Y después, obvio, desaparece lo que sería Universidad de Chile. Tobías, Tobías, ¿es usual que esa bandeja, la bandeja superior de ese lado del estadio, sea ocupado por hinchas visitantes desde fuera? No se ve tan lógico colmar con más de 3.000 fanáticos, conteniendo a hinchas de Independiente abajo. ¿Es algo normal? ¿Se suele usar en ese estadio de esa manera, darle esa tribuna a los visitantes? No. Es más, en Argentina, aproximadamente casi 10 años que no había visitantes, esa tribuna donde está la hincha de la Universidad de Chile estaba antes ambientada, acondicionada para los hinchas visitantes, con vallados, con menos entradas. Y la última vez que utilizó esa bandeja fue en la Copa Sudamericana 2022, donde, jugó con Ceará de Brasil. Obviamente eran menos de la mitad que fue ayer los hinchas de Chile, y tampoco había seguridad o un vallado como sí se ven en otros partidos en ámbito internacional. Independiente jugó ya 3 partidos en los que van en esta Copa Sudamericana, sacando a Universidad de Chile, y no entregó esa bandeja. Esos 3 partidos local, la Copa Sudamericana, estuvo vacía. No había público ni visitante ni local. Sí utilizaron una garganta porque los equipos Boston River, Guaraní y Nacional Potosí llevaron menos de 100 hinchas. Sí, claro, es muy distinta la cantidad de fanáticos. Para entender el movimiento desde donde estaba ubicada la barra brava de Independiente hasta donde finalmente terminó viviéndose la masacre, me imagino hay una serie, por la fisonomía del estadio y la arquitectura, una serie de controles, ¿no? Hay puertas que van separando cada uno de los lugares. Sí. Independiente en sí tiene 2 barras, y obviamente lo que fue el conflicto fue con la barra que estaba justamente abajo de los hinchas de Universidad de Chile, y obviamente está todo conectado en sí. Salieron del estadio y pueden ingresar obviamente por el portón donde tenían que salir los hinchas de Universidad de Chile. Algo también llamativo es que apenas ingresaban los hinchas de Independiente, apenas habían abierto las puertas, seguían ingresando hinchas de Universidad de Chile. Muy pocos, pero en sí seguían ingresando. Algo que también llamó la atención, porque en sí siempre pasó con el ejemplo del partido de Peñarol y Racing, utilizaron 4 horas y media antes del partido y ingresaron todos juntos. A cual están ingresando las 2 hinchadas al mismo tiempo, que me parecía raro también. Todavía quiero preguntarte por tu experiencia en la jornada del día de ayer, al momento de salir del estadio. ¿Vieron en algún lugar a los hinchas de Universidad de Chile detenidos? ¿Fue un tratamiento normal? Me imagino, más allá de lo que explicabas tú, que generalmente han ido, al menos esta temporada, muy pocos fanáticos de otros equipos al Libertadores de América. ¿Fue la salida normal? ¿Los buses estaban ubicados de manera donde suelen ubicarse la visita? Recordemos, lo sabemos, hace 12 años no hay visitantes en el fútbol argentino, pero Independiente en ese lapso ha jugado hartas veces, en particular la Copa Sudamericana, la ha ganado incluso. Sí, lo que fue la salida, primero obviamente fue la salida de obviamente, los hinchas de Universidad de Chile, cuando pasó obviamente el hecho lamentable que ocurrió anoche. Salieron, los sacaron a las inmediaciones del estadio y ahí obviamente estuvieron los detenidos junto a la policía de la provincia de Buenos Aires. Recién ahí abrieron las puertas para que se retiren los periodistas y obviamente los hinchas de Independiente. En sí obviamente estaban en una dimensión muy alejada para que no haya más inconveniente de lo que ocurrió anoche dentro del estadio. Y también hubo ingreso a la cancha. Sí. Lo que fue el ingreso a la cancha, sí se escuchaba, se había bastante, aproximadamente 3.500 personas de hinchas de Universidad de Chile. Cuando antes comienza el partido, había casi el 100% de los hinchas que se anunció.
Sí seguían ingresando también. Y después, obviamente, a partir de alrededor de las 8 de la noche, aproximadamente 7:30, como temprano, empezaron a ingresar los hinchas de Independiente al estadio. Ya cuando estaban colocados la totalidad, aproximadamente, de los hinchas chilenos. En nuestro país, Tobías, para poder comprar un ticket para ir al estadio existe, se está implementando un registro nacional de hinchas. No se puede ir a una boletería y comprar un ticket, hay que presentar el carnet, vincular esa entrada a la cédula de identidad. ¿Cómo funciona en Argentina? ¿El 100% de quienes estaban ayer son socios? ¿Pueden comprar entrada a los no socios? ¿Y nos puedes contar un poquito cómo funciona en particular en Independiente? En Independiente en particular siempre la venta son para obviamente abonados y socios. Y en sí, si es que sobra entradas, principalmente lo que hacen, obviamente, a no socios, pero de eso lo hacen para partidos de cancha neutral o lo que sería, en este caso, el partido de visitante de Copa Sudamericana. Más que nada, en cuanto a local, siempre priorizan lo que son socios dentro del campo de juego. Tienen que tener el carnet, bien, al día, todo lo que sería en cuanto a eso del protocolo. O sea, en rigor, entonces, Independiente, si tiene un control de todas las personas, al menos para identificarlas, por el DNI de todos quienes estaban ayer en el estadio, ¿no? En eso mismo también lo que va a hacer el gobierno nacional en Argentina, la provincia de Buenos Aires, obviamente Independiente, ya a nivel sacó un comunicado que van a identificar a cada socio que obviamente ayer estuvieron lo que sea donde estaban los hinchas chilenos. Eso ya sacó un comisión Independiente y eso obviamente va a depender de la justicia nacional y del club. Tobías, quiero preguntarte en particular por una situación, por la relación de los últimos años de la barra Independiente con los diversos presidentes que ha tenido. Sabemos, ha estado movido el tema dirigencial en el club de Avellaneda, incluso con intentos de dejarlos absolutamente afuera. Y ahora volvieron. ¿Qué pasó entre medio? Siempre fines políticos, más que nada de lo que son la barra, de ideologías políticas de dirigencia, cambio de dirigencia. Esta dirigencia casi tiene 4 años de lo que sería el mandato. La dirigencia anterior obviamente tenía otra ideología. Esta dirigencia tiene otra ideología. Por eso siempre hay, independiente de los últimos años, 2 barras. Uno pertenece más que nada a un político y otro obviamente a lo que es el club. Por eso también muchos conflictos internos hay. Perfecto, Tobías, nos queda absolutamente claro. Sí, Tobías Petraca, te queremos agradecer este contacto con CNN Chile. Perfecto. Muchas gracias. No, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Tobías. Tobías Petraca, entonces, el periodista argentino, quien estuvo anoche precisamente en este encuentro. Sí, una situación que sigue generando reacciones y tuvo las primeras desde incluso la presidencia de la República en este lado de la cordillera, en cuanto estaban llegando estas imágenes. Primero, por redes sociales. El presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de ex Twitter para hablar acerca de condenar, evidentemente, este problema que tiene tantas aristas, la violencia, la no presencia policial, el no actuar, como Conmebol muchas veces mira para otro lado, y el día de hoy habló ya deliberadamente de esta situación. Ayer lo decía, apuntó obviamente a los incidentes por parte de la barra Independiente, también mencionó a los de la U, pero dice nada justifica un linchamiento. Y es que claro, nada puede justificar estas imágenes que son realmente terribles de ver. Hay una, Mati, no sé si la pudiste revisar, donde a un joven se desvanece cuando lo golpean por la nuca, tratando de salir. Gente que salió en calzoncillos, corriendo, ensangrentado completamente. Hablamos de gente apuñalada, gente con politraumatismo, personas que se cayeron desde casi 10 metros, que tiraron en rigor. Realmente horrible. Una situación de la que se refirió el presidente de la República. Quiero ser muy claro en esto. Nada justifica un linchamiento como el que vimos ayer. Nada. Y queremos erradicar la violencia del fútbol, queremos erradicar la violencia, ojalá, de todas las dimensiones de la sociedad, pero el fútbol es una fiesta y tiene que volver a ser una fiesta. No queremos que esté tomado por un grupo pequeño de personas que arruina esa fiesta que tiene que ser familiar. Pero independiente de las responsabilidades que tendrá que establecer la justicia, como presidente de la República, mi deber es velar por la integridad y el respeto de los derechos de todos los chilenos y chilenas, y por eso he enviado a nuestro ministro del Interior para que se cerciore de aquello, tanto en hospital y comisaría. Bueno, y ahí llegó el ministro Elizalde
quien se reunió con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tuvo durísimas palabras para el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual. Apuntó en contra de, lo dijo incluso en sus redes sociales, que no habían actuado bien. No solamente sorprendió Patricia Bullrich. Lo trató de inútil. Sí, palabras bastante fuertes. Y con 2 puntos en particular que llaman la atención por parte de Patricia Bullrich, que critica que no se hayan detenido hinchas o mal llamados hinchas argentinos, y además también critica duramente la inacción policial. Te invito, Matías, a ti y a quienes nos acompañan a escuchar las declaraciones del ministro Elizalde, quien habla acerca de el rol que está jugando el gobierno de Chile en este minuto por la preocupación, la situación de los chilenos que están detenidos o heridos, y también palabras de la ministra de Seguridad Nacional de Argentina, bien digo, Patricia Bullrich. Nos sorprende, y eso lo hemos comentado en la reunión, que solamente haya detenidos del lado chileno, y hemos hablado también tanto con el fiscal general, el procurador general, como el fiscal general de Avellaneda, el doctor Castro, que ya me comunicó que están en la tarea de la identificación de los barrabravas del Club Atlético Independiente. Tampoco puede volver a suceder que haya inacción policial, porque la policía, si uno lleva 800 policías a una cancha, es para que actúen, no para que miren lo que está sucediendo. Ministro, tenga la seguridad que el Estado Nacional va a trabajar con toda prontitud y con toda responsabilidad. Da lo mismo la nacionalidad, da lo mismo el club deportivo al cual podemos adherir. La violencia es inaceptable bajo cualquier circunstancia. En eso tenemos que ser claros. Y por tanto creo que esta reunión, junto con plantear obviamente los puntos de vista que hemos expresado como gobierno, nos va a permitir un trabajo conjunto entre el gobierno de Chile y el gobierno argentino para redoblar nuestros esfuerzos que nos permitan tener mayores éxitos en la erradicación definitiva de la violencia en todos los espectáculos deportivos y particularmente en el fútbol. Que nadie se equivoque, en esto no podemos tolerar ningún tipo de violencia y por eso creemos que hay que ser categóricos. Las palabras entonces del ministro Elizalde. Bien, mira, en estos momentos Carabineros de la Prefectura Central de Santiago informa que debido a manifestaciones frente a la Embajada de Argentina, el tránsito de la locomoción colectiva se ha visto interrumpido, por lo que se ha desviado por Vicuña Maquena con Curicó hacia el norte. Prefiera vías alternativas y circule con precaución. Es lo que está informando a través de las redes sociales Carabineros de la Prefectura Central. Claro, que responde al llamado de la barra de los de abajo, de la barra de Universidad de Chile, que hizo un llamado abierto a las 5 de la tarde a acercarse al Consulado de Argentina, muy cerca donde está Plaza Italia, acercarse y manifestar la molestia por todo lo que pasó. Lo decían los hinchas, lo repetían mucho, sentían que la policía los había entregado, que al no hacerse partícipe, al dejar que cruzaran el estadio, al dejar que accedieran a ese lugar, esa es la palabra que se repetía mucho, nos entregaron, nos regalaron, dijeron algunos, en relación a lo que vivieron terrible, ¿no?, en la jornada del día de ayer. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de todas las noticias que nos puedan llegar desde la capital argentina y sobre todo los relatos que estamos recibiendo de los hinchas que vienen llegando. Muchas gracias y bueno, seguimos nosotros con Hoy es Noticia. Vamos a una pausa. Les contamos que ya está lloviendo en toda la región metropolitana con frío. Hay 8 grados con 4 décimas de temperatura. Recuerden que esta noche se pronostican chubascos de nieve, aguanieve. Ya se están produciendo granizadas en el sur del país, en la región del Maule se informan granizadas. Hay nieve en Panguipulli. Bueno, hay un frente de mal tiempo que está afectando desde la zona centro hacia el sur. Prácticamente hacia toda la zona sur de nuestro país. Nos vamos con esta imagen de la capital que presenta cielos cubiertos, precipitaciones. Ya estamos de regreso. Estamos de regreso en Hoy es Noticia y como se los informábamos en directo a través de nuestras pantallas, el presidente Gabriel Boric hizo un cambio en su gabinete. 3 de sus ministros salieron
fueron reemplazados. Ahí están parte de las imágenes de lo que se vivió esta tarde, eso de las 4:30, y nos vamos de inmediato, por cierto, con Ivo Goich para conocer todos los detalles de este cambio de gabinete. ¿Cómo estás, Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Nuevamente, muy buenas tardes. Llueve acá ya de manera constante en el centro de la capital, en el Palacio de la Moneda. Bueno, está todo mojado hace un rato ya. Vieron a Felipe Hernández también sacando algunas declaraciones de los ministros que salían hace un rato en una jornada larga que comenzó muy temprano, donde se pensaba efectivamente que solamente iba a haber un ajuste en relación a la situación de Esteban Valenzuela, el ministro de Agricultura, que salió por razones políticas efectivamente tras la decisión de la Federación Regionalista Verde Social y Acción Humanista de llevar una lista parlamentaria paralela a la lista oficialista en la cual se trabajó mucho tiempo. Se termina rompiendo de alguna forma esa búsqueda de acuerdo entre los distintos partidos oficialistas más la democracia cristiana, y eso trajo consecuencias a nivel político, y una de esas fue la salida de Esteban Valenzuela. Esto fue algo, Matilde, que se conversó ya desde la semana pasada, cuando se toma esta decisión, el día que se inscriben efectivamente estas listas y se forman dos listas distintas, un pacto y una lista en el caso del oficialismo. Esta semana se encontraron en la comuna de La Pintana en una actividad del presidente de la República, el ministro Valenzuela y el presidente Boric. Ahí también pudieron conversar, y finalmente un llamado telefónico el día de ayer que zanjó la salida del titular de Agricultura. Así comenzamos la mañana, y por supuesto con todos los focos puestos en la situación de los hinchas de Universidad de Chile en Argentina. El presidente estuvo hasta muy tarde el día de ayer, pasadas las 2 de la mañana, monitoreando la situación junto a su equipo de trabajo, y temprano comenzó efectivamente a circular la información de que posiblemente el cambio ministerial del presidente Boric, los ajustes realizados el día de hoy, fueran mayores solamente a lo que competía al titular de Agricultura. Y fue pasada las 11 de la mañana, minutitos después de las 11 de la mañana, cuando ya teníamos completamente confirmado que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, iba a renunciar, y lo iba a hacer en una reunión con el presidente que se concretó y en la cual nosotros pudimos conversar con él. Escuetamente, a su llegada al Palacio de la Moneda, nos confirmó que conversaba con el presidente, nos confirmó que hablábamos después acerca de su salida, pero ya estaba consumada esa decisión. Razones personales fueron las que hicieron que el ministro Mario Marcel dejara su cargo. Se especuló en la mañana, también circuló la posibilidad de que él se fuera a trabajar en un organismo internacional y que podían confluir efectivamente ambos motivos, los personales y también con los profesionales. Bueno, fue él mismo el que descartó esa posibilidad. Él no va a asumir ningún rol, él se va a quedar trabajando en Chile, no piensa moverse de nuestro país, y son razones netamente familiares y personales las que hacen que él necesite tener su atención puesta en asuntos propios y salir de la primera línea, dice él, de la economía, de estos cargos de 10 años, la primera línea de la economía, 16 años en labores relacionadas al Ministerio de Hacienda, en una ceremonia que se desarrolló el día de hoy, Matilde, acá pasadas las 4 de la tarde en el Palacio de Gobierno, y que fue muy emotiva, solamente comparable quizás a la salida del primer cambio de gabinete del gobierno del presidente Boric, cuando sale Isquia Sichel del Ministerio del Interior y es reemplazada por Carolina Toá. Es importante marcar el punto de lo emocionante que fue, porque vimos incluso al ministro Marcel llorando, le cayeron unas lágrimas mientras el presidente le agradecía por su trabajo. Vimos una ministra, Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, también profundamente emocionada durante la ceremonia de cambio de gabinete, y al resto de los ministros. La ministra Lobos también mostraba emoción en el Salón Mont Varas, acá en el Palacio de la Moneda. Quiero que pasemos a revisar parte, Matilde, de las palabras del presidente Boric en este cambio de gabinete, que tiene 3 ajustes importantes. ¿Quiénes van a asumir? En el Ministerio de Agricultura, reemplazando a Esteban Valenzuela, Ignacia Fernández, quien anteriormente había sido subsecretaria de la cartera hasta este año, hasta mediados de este año, y se fue a trabajar con el equipo de la candidata presidencial Carolina Toá. También Álvaro García, quien llega al Ministerio de Economía en reemplazo de Nicolás Grau. Álvaro García, que también era uno de los voceros económicos principales del comando de Carolina Toá. Y Nicolás Grau tiene el único enroque en esta ocasión y pasa desde el Ministerio de Economía a asumir una cartera importante con una mochila bastante pesada como la es la que tiene el Ministerio de Hacienda. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Boric? ¿Cuáles fueron sus análisis, sus reflexiones y lo que viene también para estos 7 meses que le quedan de administración? Pasemos a escuchar. Quiero agradecerle
a Mario Marcel el rigor, la tenacidad, la seriedad y muy personalmente la generosidad. Ha sido un honor para mí, pero también para el país entero, el tenerte a la cabeza de esta cartera. No tuvo ni una duda en aportar su experiencia y su trayectoria para poder dirigir en conjunto, porque trabajamos siempre en conjunto, con decisiones muy complicadas, el buque de la economía chilena que sabemos y queremos que vaya más rápido, pero hemos sentado las bases, hemos estado en el punto de inflexión para que esa aceleración se produzca. Valoró el trabajo del exministro de Hacienda, Mario Marcel. El presidente Boric hizo lo mismo con el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, valorando, por supuesto, el trabajo realizado. 12 de los ministros que lo habían acompañado desde el 11 de marzo del año 2022. Y fue el ministro Mario Marcel precisamente quien hizo ese conteo. Dijo 3 años, 5 meses y 10 días. Evidentemente los números se le dan con facilidad al ministro Marcel y fue el mismo quien hizo esa cuenta del tiempo que estuvo a cargo del Ministerio de Hacienda. En la primera línea, por supuesto, de la economía de nuestro país. Él dice que fueron 10 años en esta primera línea, 16 años ligado al Ministerio de Hacienda y es un momento donde él también quiere parar, habla de temas familiares, de la dedicación del tiempo, por supuesto, a su familia, de sus próximos desafíos también. Sí, en un discurso, sí te escucho, Matilde. Sí, bueno, el ministro tuvo la posibilidad de despedirse luego de esta ceremonia. Formalmente lo hace desde uno de los salones donde siempre se hacen los puntos de prensa, los ministros, la vocera, y dijo probablemente esta es la última vez que pueda hablar desde acá, desde este lugar. Les agradeció a todos los periodistas, a ustedes que cubren moneda, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, tuvo palabras bastante emotivas y me llamaron la atención varias cosas. Primero dijo que había logrado todo lo que había venido a hacer al gobierno, que también era la hora de pasar una posta y se la pasaba al ministro Grau, que en la calle le decían aguante ministro, porque le tocó sin duda también pasar momentos bien ingratos en un ajuste que fue extremadamente duro el que tuvo que hacer al inicio y él hace un recuento de todo lo que le tocó vivir tanto en lo profesional como en lo humano, Ivo. Sí, él dijo que logró, como tú dices, gran parte de las cosas que vino a hacer, que le agradecía mucho al presidente Boric el hecho de entender también y haberse abierto a entender por qué se había que realizar estos cambios en pos de la economía de nuestro país. Muchas veces, muchas ideas, muchos proyectos muchas veces no tienen un financiamiento explícito y el ministro Mario Marcel se dio el tiempo para incluso explicarle al presidente y el presidente también aprender de él y cooperar bajo su visión, decía el ministro Marcel, y que esa relación fue muy fluida desde el minuto 1. De hecho, el presidente decía que agradecía la audacia que tuvo Mario Marcel para tomar el desafío de ser su ministro de Hacienda, renunciando al Banco Central, donde era presidente. El 20 de enero del año 2022, él se suma al equipo del presidente Gabriel Boric. Se recordó cuando trabajaban en la denominada moneda chica, ahí en calle Conde, hace ya casi 4 años, efectivamente, y con mucha emoción recordaba el apoyo que tuvo por parte de la gente en momentos difíciles, un periodo de la economía que ha sido reconocido de manera transversal, con errores, con aciertos, efectivamente, y con distintas visiones, por ejemplo, por parte de la oposición acerca de ciertas materias donde el ministro Mario Marcel tomaba decisiones importantes, pero todos reconocen que han sido 4 años y para atrás también muy difíciles para la economía de nuestro país, pero que él la ha logrado estabilizar y ve una senda de crecimiento que avanza la economía de Chile. Y por eso que la dejo en este lugar y me voy tranquilo, porque no es la misma situación que teníamos que cuando llegó el gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric, en materia de proyección de crecimiento, ni tampoco también en materia de los números, en materia de inflación. De gasto, algo de lo que también, dijo Mario Marcel, yo te decía. Sí, en materia de gasto dijo, dejo este año con un gasto de un 2% por año, que es el menor gasto en 17 años. Recordaba también que le tocó hacer los recortes en materia presupuestaria a principios de comenzar el año. El gobierno habló de que pronto la inflación va a estar en la meta que se fija el Banco Central, que se va con los aranceles con Estados Unidos, que hoy están dentro de los más bajos del mundo. Bueno, varios ahí
varias luces, también sombras, como el rechazo a legislar sobre la reforma tributaria y el incumplimiento de la meta fiscal del año 2024. Él los ponía como dos ejemplos de minutos difíciles o decisiones que claramente no le gustó adoptar. De hecho, pide perdón él por sus errores, dice pido perdón también por los errores que puede haber cometido bajo mi cargo, y habló de su futuro también cuando fue consultado acerca de la posibilidad de irse a trabajar a algún tipo de organismo internacional. Se hablaba del BID, se habló del Fondo Monetario Internacional, él lo descarta completamente, dice que se va a quedar viviendo en nuestro país. Y lo que sí llama la atención también es cuando fue consultado por la posibilidad de integrarse o cooperar con el comando de la candidata presidencial oficialista Janet Jara. Él dice: de manera formal yo no me voy a integrar a ningún tipo de comando, pero si es que solicitan mi consejo desde esa candidatura, evidentemente lo van a tener. Quiero que pasemos a escuchar las palabras del ministro Mario Marcel, un emocionado ministro Mario Marcel, como nunca lo habíamos visto efectivamente en estos 3 años y 5 meses, como decía él, en su último día como ministro de Hacienda. No es fácil conversar con usted. Dejar este cargo ahora no es solo una necesidad personal y familiar, sino que también es una forma de traspasar el poder y la responsabilidad a mi sucesor, Nicolás Grau, reafirmando que nunca me sentí propietario de ese poder o de esa responsabilidad. Es también tiempo de partir porque la economía ya recuperó sus equilibrios básicos, entró en una senda de crecimiento y las finanzas públicas están convergiendo a las metas comprometidas. Porque las reformas imposibles ya se están implementando, porque logré gran parte de lo que vine a hacer a este gobierno. Porque serán otros los que hagan los balances y las evaluaciones. A mí nunca me gusta hablar de delegados, son otros los que hacen ese análisis. Bueno, dice, por más altos cargos que uno ejerza, la autoridad no le pertenece a uno, sino que es prestada por la ciudadanía. Esa fue una frase bien importante. Y tú se lo preguntabas, Ivo, nunca habíamos visto emocionado al ministro Mario Marcel. Él es una persona tímida, racional, que no es precisamente expresivo. Sin embargo, cuando él hace este balance y dice, este es un puesto donde uno trata de decirse que el tiempo que le entrega a los hijos, si es de calidad, es mejor que la cantidad, pero en realidad el tiempo lo tienen que medir los hijos si uno estuvo para ellos, y ahí es la parte donde más se emociona. Sí, de hecho, tengo textual lo que dice Matilde, las razones son de carácter personal cuando se le consulta del lado de los hijos, el tiempo que uno les deja de dedicar tiene un costo importante, y con lo que hemos logrado hasta acá, con buena parte de las tareas realizadas, ya es un momento en el cual uno puede cambiar de ritmo, y ahí se basa entonces la respuesta del ministro Mario Marcel para tomar una decisión que él dice no fue fácil, efectivamente, donde se encariñó con sus compañeros en el comité político y también en el ministerio, donde tuvo muy buenas palabras para las personas que trabajaron con él a lo largo de estos casi 3 años y medio. Se va el ministro Mario Marcel y asume alguien que conoce bien cómo funciona el gobierno, que es el ministro Nicolás Grau, uno que incluso en la tarde, cuando ya trascendía que su nombre era el elegido del presidente Gabriel Boric para reemplazar a Mario Marcel, recibió muchas críticas del Congreso. Es un ministro que ha tenido un áspero diálogo con el Congreso, pese a que el Ministerio de Economía ha tenido buenos resultados y ha podido sacar adelante algunas políticas públicas importantes. Para muchos llama la atención el cambio. Evidentemente dicen pasar de Mario Marcel al ministro Grau es distinto. Hay que ver si es que efectivamente tiene la expertise necesaria para hacerse cargo del Ministerio de Hacienda. Lo que pretende el ministro Nicolás Grau, lo dijo acá en un punto de prensa, es poder generar los acuerdos necesarios para que continúe esta senda positiva de la economía de nuestro país y se puedan cumplir las metas proyectadas para este año y para el fin de este gobierno. Los desafíos que van a tener Álvaro García en el Ministerio de Economía, Ignacia Fernández en el Ministerio de Agricultura y Nicolás Grau en el Ministerio de Hacienda fueron consultados los 3 nuevos ministros de Estado, y pasamos a escuchar sus declaraciones. Lo primero que me gustaría decir es que, por supuesto, estoy muy honrado de asumir esta importante responsabilidad. Nuestro desafío principal y compromiso profundo es con la responsabilidad fiscal. Se ha hecho una gran labor de parte de nuestro gobierno para efectos de contener el gasto, mejorar la institucionalidad y de esa manera tener finanzas públicas que permitan tener un desarrollo equilibrado y largo plazo en el país. Tenemos un gran desafío en materia de empleo. Nuestra economía puede más, puede generar más empleos de calidad y de esa manera bajar el desempleo, específicamente en algunos sectores.
de la población que son muy relevantes, como por ejemplo el desempleo femenino, y para eso vamos a trabajar más fuerte y más duro de lo que hemos hecho hasta ahora. Hay varios proyectos de ley relevantes del Ministerio en procesos con distintos niveles de avance que tenemos la tarea de sacar adelante en materias de suelo, la ley de prevención de incendios forestales, un proyecto de ley de bosques mixtos o fomento forestal sustentable. Tenemos también desafíos importantes en materia de lo que es la creación del CERNAFOR, que está reemplazando a la CONAF, la temporada, ¿cierto?, de mayor ocurrencia de incendios forestales, que va ligada también a la ley de prevención, pero también a todo el trabajo que tenemos que hacer en esa materia. Así es que desde ya, a disposición de ustedes y a disposición de todos los equipos del Ministerio para sacar adelante estas tareas. Quisiera partir agradeciéndole al presidente Boric la oportunidad que me da para trabajar por Chile, que es lo que él nos ha pedido, y con un énfasis particular, que es fortalecer la inversión para generar más y mejores empleos. Chile necesita crecer más rápido para crear mejores condiciones de vida a sus habitantes, y eso requiere fortalecer la inversión. Ese es el origen de los buenos empleos. Nos preocupa particularmente la situación de mujeres y jóvenes que sufren un mayor desempleo. No son pocos los desafíos que tienen los ministros entrantes, Grau en Hacienda, García en Economía y Ignacia Fernández en el Ministerio de Agricultura, pese a lo que podemos decir poco tiempo, la recta final de estos 7 meses finales que le quedan al gobierno del presidente de la República, Gabriel Boric. Tienen instrucciones específicas en cada una de sus carteras. Por ejemplo, el ministro Grau va a tener que sacar adelante el presupuesto correspondiente al año 2026, que siempre es difícil de lograr distintos acuerdos. Eso por un lado, en una jornada, Matilda, entonces, donde la gran noticia del día es que Mario Marcel deja de ser el ministro de Hacienda de la administración del presidente de la República, Gabriel Boric, tras 3 años, 5 meses y 10 días, y deja también acá una emoción profunda en los mismos ministros. Vimos a la ministra Vallejo, a la ministra Orellana. Quedan solo, Matilde, 5 ministros originales que entraron, que estuvieron en la foto, en la primera foto del presidente de la República, Gabriel Boric, cuando los presentó en Quinta Normal a todos el gabinete que le iba a acompañar en esa etapa. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonio Orellana, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz. Y también hay que contar al ministro Nicolás Grau, eso sí, ahora en una nueva labor, que es como ministro de Hacienda, pero está en este gobierno desde el año 2022, desde ese 11 de marzo. Sí, la ministra de Medio Ambiente, no sé si la nombraste, Maisa Rojas, también está desde el principio. Bien, Ivo, bueno, felicitarte además porque tú fuiste el que dio el golpe esta mañana, eso de las 11 y algo de la mañana, con esta información que nos sorprendió, como tú bien dices claramente, a todos, de la salida del ministro Mario Marcel. Así que muchísimas gracias por todo el trabajo de este día. Y bueno, seguimos atentos entonces a lo que se venga con las nuevas autoridades. Muchísimas gracias, Ivo, y que tengas una buena tarde. Bien, hacemos un alto en Hoy es Noticia, nos vamos con imágenes de la región de Valparaíso. Llueve en la región de Valparaíso, precipitaciones desde la zona centro hacia el sur, con bajas de temperatura bien marcadas. A esta hora, por ejemplo, en la capital hay 7 grados con 8 décimas, se esperan chubascos de nieve. Ya estamos de regreso con más. De la tarde con 43 minutos. Vamos a hablar de política porque tras la inscripción de las listas parlamentarias se han desencadenado una multiplicidad de hechos que, por ejemplo, han terminado con el ajuste de gabinete el día de hoy, la tarde de hoy. Bueno, de eso, de las candidaturas, de cómo queda el gobierno a partir de ahora, vamos a conversar con el analista Pepe Out, además panelista de Tolerancia Cero. Pepe, gracias por estar aquí con nosotros, cruzando la ciudad, además en esta tarde de lluvia. Sí. Sí, bienvenido. Vámonos a lo del cambio de gabinete. ¿Te pareció una decisión acertada pasar la cuenta al Partido Regionalista Verde Social sacando a su ministro? No, para nada. Para nada. No tiene precedente que tú castigues a un partido
por hacer uso de sus prerrogativas. No hay nada más propio de la política partidaria que las decisiones electorales. Tú podrías sacar a un gobierno o castigar a un partido porque votó en contra de una ley que era muy importante para ti. Pero aquí han votado en contra de los estados de excepción, han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional por leyes impulsadas por el gobierno que eran importantes, en fin, y no ha pasado nada. En cambio, para una decisión privativa de los partidos, que son los pactos electorales, yo creo que es una reacción completamente desproporcionada. ¿Cómo la calificas? Porque es una decisión del presidente. Sí, la califico como una decisión desproporcionada y como un gesto de autoritarismo, fíjate, porque no corresponde obligar a los partidos a obedecer en decisiones que les corresponden a ellos, a sus consejos generales, y por supuesto cada partido defiende su interés, uno puede compartir o no y tener apreciaciones sobre la decisión que tomó el Frente Regionalista, la Federación Regionalista Verde Social, pero no puede inmiscuirse en esa decisión. Yo recuerdo, yo era presidente del PPD cuando decidimos hacer 2 listas de concejales y el gobierno no estaba de acuerdo. Michelle Bachelet incluso convocó a todos los expresidentes para tratar de impedirlo, pero jamás se le habría ocurrido hacer represalias o sacar a un ministro por una decisión que era propia de la política. Distinto es cuando tú agredes al gobierno, como lo hizo el presidente del PPD, Girardi, con un ataúd frente a la moneda. Por supuesto, eso era un ataque directo al gobierno. Claro, y ahí fue una inmediatamente una presidente respuesta Lagos, del presidente Lagos, que bueno, después ha tenido otras consecuencias. Por supuesto. Pero, ¿cuáles son las consecuencias que crees tú va a tener esta decisión del presidente Boric? Pues yo creo que perjudica la campaña de Janet Jara sin duda alguna, porque daña lo que antes se llamaba ciúticamente el affecto societatis, ¿ah? Es decir, las ganas de estar ahí detrás apoyando. El ministro Valenzuela estaba muy bien evaluado por el de gabinete. hecho, llamó mucho la atención las palabras que le dedicó el presidente Boric a su trabajo, el abrazo cómplice que se dieron con apretón de manos, de brazos, de codos. Lo que deja en evidencia que no se trataba de una personal. cuestión personal, sino que de un castigo institucional. Y ahora, además, Esteban Valenzuela se va a trabajar también, parte de su tiempo dice que se lo va a dedicar a la campaña de Janet Jara. Por lo tanto, es bien... Sí, ahora debe haber impresivo. muchos ministros arrepentidos, pero sobre todo Esteban Valenzuela, que estuvo a punto de tomar la decisión en noviembre pasado de presentarse, de abandonar el gobierno para presentarse de candidato al Parlamento. Pero el y el presidente no. le pidió que se quedara. Y francamente, para después recibir esta sanción a su partido, a mí me parece completamente improcedente. ¿Cómo queda el gabinete de Gabriel Boric con este cambio? Bueno, porque además genera o propicia la oportunidad para que saliera Mario Marcel, que hacía tiempo venía conversando esta decisión con el presidente por motivos personales. Sale por esta razón Esteban Valenzuela, pero también sale el ministro que hasta ahora era el ministro más fuerte que tiene el gobierno del presidente Boric. De hecho, las palabras que le ofreció el presidente Boric a Mario Marcel son comparables con, no sé, las palabras que le dedicó a Carolina Toá o Janet Jara. ¿Cómo queda el gobierno? Bueno, merecidas palabras, porque en verdad cuesta imaginar lo que habría sido el gobierno sin la columna vertebral del ministro de Hacienda y la ministra del Interior. ¿Ah? Es decir, claramente le dieron la consistencia que necesitaba al gobierno, la confianza de los actores económicos, en fin, la atención sobre la responsabilidad fiscal. Y me cuesta imaginar lo que habría sido el gobierno sin Mario Marcel, y por lo tanto no sobran las palabras de elogio y de agradecimiento del presidente Boric a él. Ahora, que ocurra ahora, quedando poco más de 6 meses, es malo para el gobierno porque da la sensación de abandono del barco. O sea, pato inválido, ya no cojo. Claro, ya no es cojo. Y sobre todo, fíjate que normalmente a los presidentes y a los gobiernos se les empieza a valorar cuando la atención política se desplaza hacia el futuro.
y por lo tanto la gente tiende a mirar con mayor indulgencia. Y por eso todos los presidentes empiezan a subir el último semestre, el último año en realidad, y al presidente Boric todavía no le ocurre. Y por supuesto estos abandonos no contribuyen a que le ocurra. Y claramente si hay elementos de valoración son los que logró Mario Marcel, que él decía, logré contener el gasto y terminar un año como el que vamos a terminar, con un gasto de un 2%, que es el menor en 17 años, que es un logro bien consistente en esa materia. Hay otras que quedaron pendientes sin duda. Sí, y con un crecimiento que parece que lleva despuntar, digamos, hace mirar avisorar en el horizonte la posibilidad de recuperación económica, que es clave, entre paréntesis, para la elección. Así es. Evidentemente, la elección que viene se va a jugar en el campo de la seguridad y de la recuperación económica. Y por lo tanto, si empieza a haber señales de contención o retroceso de la ola de inseguridad por un lado y recuperación económica, el problema es que el empleo no ha cedido, el desempleo no ha cedido, y al revés, en verdad, las cifras de desempleo claro, debiera ir de la mano con el crecimiento. Lo que pasa es que normalmente funcionan asociados, pero como dicen los militares, con espoleta retardada. Con desfase. Siempre 6 meses después empieza a tener impacto en el empleo, la recuperación del crecimiento económico. Ya, ¿y cómo ves desde esa perspectiva los candidatos presidenciales que están puntando? José Antonio Kast, Evelyn Matei, Janet Jara, Parisi, no sabemos dónde poner más bien a Parisi, si antes de Evelyn Matei o después. Bueno, todo indica que, como ocurre en todas las elecciones presidenciales, las cosas tienden finalmente a ser una pelea de dos. Aunque haya 10 candidatos, el elector empieza a mirar esto siempre como una carrera hípica y a apostar a los caballos ganadores, porque la determinación del voto siempre tiene un componente de yo me identifico contigo, con tus propuestas, con tu trayectoria, pero el otro componente es tú eres el mejor para ganarle a quien yo detesto. Y eso hace que, por ejemplo, la primaria que era 3 bandas, terminó convertida en una pelea a 2 bandas entre Jara y Toá. La elección anterior, donde había también muchos candidatos, terminó convirtiéndose en una elección entre Boric y Kast. Fíjate que entre el segundo, que fue Boric, 25,8% de los votos, y el tercero, que fue Parisi, 12,8%. O sea, hay mucha distancia. Y lo más probable es que ocurra lo mismo ahora. Y lo que está en juego es si la posición de... Yo creo que Jara tiene garantizado su pasaje a segunda vuelta, porque tiene libre su flanco izquierdo, digamos, aparte de Artés, que en realidad no representa una amenaza real. No hay candidaturas a su izquierda, como por ejemplo podría haber habido presumiblemente si hubiera ganado toda la primaria. Habría habido seguramente la candidatura del gobernador regional. ¿Y cuánto pesa Marco Enrique Minami hoy, Eduardo Artés? Bueno, Artés sacó 0,5 la primera vez, sacó 1,5 la segunda. Yo creo que su techo anda por el 2%, porque son muy pocos los chilenos que se identifican con esa propuesta tan antigua, tan desfasada de la realidad, y Marco... tan solidaria con Madú, en fin. Claro. Y Marco Enrique es siempre un enigma. Él marca hoy día 1% las encuestas, pero él tiene un desempeño en debates y en entrevistas que es excepcional. Bueno, y por lo tanto, falta el despliegue él de los candidatos. Él de todas maneras va, creo yo, estar sobre 5% de los votos, pero no creo que solo pueda competir con la banda ancha de respaldos que tiene Janet Jara desde el PC hasta la Democracia Cristiana. Es más bien pensando que pudiera sumar Jara después, una vez que, como tú dices, sea ella la que pasa también a segunda vuelta. Claro, lógicamente un electorado que podría estar más susceptible de votar por Jara que por Kast o Matei en la segunda vuelta. En esa perspectiva, Janet Jara ha estado bastante sola respondiendo ella todo con candidatos de oposición que son bastante más y la tienen ahí como flanco. Se ha equivocado.
¿Cómo has visto el desempeño de Janet Jara durante este último tiempo con esta mochila que tiene el Partido Comunista? Bueno, ya ha retrocedido levemente, creo, porque la magnitud de su triunfo hizo que rápidamente ella captara casi la totalidad del voto pro gobierno. Pero está ahí, y la dificultad para traspasar la barrera del elector pro gobierno es muy grande. Y es muy grande no tanto por su condición de comunista, como por su condición de continuidad del gobierno que tiene 1/3 de apoyo y 2/3 de rechazo. Y luego, por supuesto, el Partido Comunista no juega a favor de la candidatura, al contrario. Piensa tú, el último dato, la proclamación de Jadwe, su principal rival, como candidato a diputado. ¿Qué margen tiene ahí Janet Jara? ¿Qué margen? Bueno, poco margen. Ha mostrado carácter, sí. Ha mostrado carácter para destituir a Fernando Carmona, hijo del presidente del partido, para enviar a Jadwe a defenderse judicialmente en lugar de tener un protagonismo político, para diferenciarse nítidamente de las posiciones del partido respecto de Venezuela. En fin, ha tenido carácter. Sin embargo, creo que le juega muy en contra el comportamiento de los parlamentarios comunistas en los temas cruciales de la elección próxima, que son seguridad y crecimiento. Creo, por ejemplo, la presentación al Tribunal Constitucional contra la ley de permisología, francamente es inentendible, porque es algo en lo que se jugó el gobierno y obviamente está en el programa de Jara, tiene que tener respuesta para el tema de seguridad, para el tema de migración, para el tema de crecimiento, y esas señales contradictorias de su bloque, no es solo el Partido Comunista, digámoslo, la perjudican. Por cierto, ahora parece que estos días fueran más largos, porque la campaña le quedan 90 menos días, de 90 días, y cada cosa puede convertirse en un error fatal en el último tramo. ¿Cómo has visto, por ejemplo, la campaña de Evelyn Matei? Llegó Juan Sutil a la campaña de Evelyn Matei como el encargado estratégico de la campaña. Y ayer, sentado exactamente donde tú estás, cuando yo le pregunto por qué hay que votar por Evelyn Matei y no José Antonio Kast, responde solo, porque ni siquiera fue una pregunta mía, y se va a lo que se llegó después del gobierno militar o dictatorial, dice, porque no fue una dictadura, se enredó solo, llegó solo a definir que el gobierno de Augusto Pinochet no había sido una dictadura. Ese es un error gravísimo que tuvo que salir a enmendar rápidamente a través de las cuentas sociales, del que esperamos la candidata Evelyn Matei se refiera, porque ella misma había cerrado ese flanco que ella misma había abierto en este programa en Radio Agricultura, y lo reabre su encargado estratégico. Sí. Bueno, se supone que llegaron Sutil y Coloma a una especie de cinturón de protección de la candidatura para que no se desviara de su objetivo, de su planificación estratégica, que había sido el problema previo. Matei hace algunos meses era identificada al centro respecto de Kast, pero los errores respecto del juicio en relación a las muertes hechos en la Radio Agricultura, ningún candidato a presidente va a un programa de 2 horas con Chicho Irane, porque uno sabe cómo entra gigante, claro, y tú no sabes cómo sales. Y los candidatos presidenciales no pueden improvisar, tienen que tener un guión muy preciso. Eso es lo que ha sido la fortaleza de Kast en relación a Matei. Habla exactamente lo que ha definido su equipo hable. Bueno, de hecho es muy difícil pedir incluso entrevistas con voceros por supuesto, del yo partido, sé que no hay nunca tolerancia cero, por ejemplo. Por ejemplo. Bueno, y a otros programas también, porque no sale de ese discurso de la economía,
de la migración, de la seguridad. Lógico, porque él tuvo la experiencia de 2021. Ya, pero por ejemplo, pero quedan estos 90 días en que van a tener que hablar de otras cosas. Por ejemplo, en su ya programa o en el programa de Republicanos está con terminar con muchos gastos innecesarios, entre ellos programas que se identifiquen ideológicamente. Y ahí caben muchísimas cosas. Puede ser no lo quiero calificar, pero lo que hace Milei al terminar con organizaciones una especie de regresión autoritaria, digamos, que es claro. lo que lo complicó, va a tener que salir a responder ahora. Es lo que lo hizo perder, parte importante de lo que lo hizo perder en la elección de 2021. ¿Ah? Piensa tú que mientras Gabriel Boric anunciaba un gobierno feminista, él anunciaba el término, la eliminación del Ministerio de la Mujer. ¿Ah? Mientras Boric comprometía el aborto libre, él comprometía la reversión del aborto en 3 causales. Pero yo creo que él, su equipo, digamos, tuvo el acierto de representar su gobierno como un gobierno de emergencia. Y esa chiva, digamos, esa excusa, le permite concentrarse, creo yo que es la justificación, para concentrarse en crecimiento económico, migración y seguridad, y por supuesto eficientar al Estado, y no en las querellas divisorias, digamos, que son pero las por ejemplo, hasta el año pasado valóricos, él en fin. era presidente de esta conferencia política de acción conservadora, que a nivel mundial tiene a líderes como Orbán, Claro. y él recorría distintos países precisamente dando la voz a esa organización. Hay un podcast que se llama La Familia Correcta, donde es un podcast de español que describe cuáles son los valores de la familia tradicional. Y seguramente el primer pusieron como entrevistado emblema, es José Antonio a Caz. José Antonio Caz, su pareja y su esposa y sus Claro. numerosos hijos. Y ahí esto, o sea, es un pasado que es el año pasado y este año, por lo tanto, ¿puede él desligarse tanto de eso? Bueno, lo va a hacer, sin duda. Yo no he visto a José Antonio Caz en estos 2 años ejercer ese liderazgo internacional aquí, en Chile. Claro. Ni siquiera lo he visto comprometiéndose públicamente con Trump ni con Milei aquí, pudiendo haberlo hecho. Tenía la tentación porque Milei ganó la elección, Trump ganó la suya. Fue a visitar las cárceles Él ha sido de muy Bukele. distante, pero Bukele es el gobernante más popular en todas las encuestas en Chile. Pero ni siquiera, digamos, se distanció de él a propósito de las veleidades de Bukele con el cambio constitucional. con su cambio constitucional para la reelección indefinida. O sea, yo creo que la ventaja de Caz hasta ahora ha sido su disciplina táctica de ceñirse estrictamente a un diseño estratégico rigurosamente definido. Pero va a por tener que contraste contrastar, con lo que ha pasado con Matei. Claro, va a tener que salir al pizarrón. Yo creo que no va a salir. No va a salir. Cuando le pregunten qué va a hacer con el aborto en 3 causales, va a decir No, sí, ya nada lo porque tiene. ya es ley. Cuando le pregunten sobre la ley de género y todo eso, nada porque ya es ley. Claro, Esa es pero una ventaja, va a entre cerrar paréntesis. distintos programas, por ejemplo. Va a decir, por supuesto, en el aborto, va a decir que es contrario al aborto en 3 causales, todos conocen mi opinión, perdón, el aborto general, todos conocen mi opinión sobre el aborto, pero es ley y yo voy a respetar las leyes. Pero, por ejemplo, todos los programas de género y de diversidad sexual no van a tener presupuesto. Bueno, no lo sé, no tengo idea. Pero lo que te estoy diciendo es que me imagino yo que va a intentar concentrarse, hasta ahora lo ha hecho, y disciplinadamente, en las 4 principales prioridades, y va a tratar diciendo que las otras no son prioridades. Por supuesto, la oposición, digamos, el gobierno y las fuerzas de gobierno van a tratar de meterlo dentro de eso. En la medida que se meta, por supuesto, pierde posición, porque los temas, fíjate que es cierto que la sociedad se ha corrido hacia la demanda de orden. Pasó desde una demanda de cambio completamente desactivada. La sociedad estaba desactivada en favor del cambio cuando ganó Boric. Ahora está desactivada en favor del orden. Y eso es lo que explica
el predominio de los candidatos de derecha sobre los candidatos de izquierda. No podemos Porque la decir izquierda no tiene respuesta todavía creíble frente a la ciudadanía para enfrentar el orden y el crecimiento. Por eso Pepe, es que la derecha tiene ventaja. ¿Cómo ves a Evelyn Matei? Bueno, la vi encaminándose a ser presidenta y la vi sacrificando esa opción al negarse a hacer primarias. Creo que ese fue el quiebre que cambió completamente. ¿Pero se negó o no pudo? La situación. No, se negó. Lo último fue una improvisación completa y ridícula de la última semana que trataron de armar una primaria. Pero tú tienes, con 6 meses de antelación, tenías la decisión de hacer la primaria posible. ¿Y cuál era la primaria posible? Con Rincón y Carter. Y se negaron a hacer eso. Te aseguro que si hubiera estado Longueira a cargo de la UDI, habría inscrito al Partido Demócrata en las 3 regiones que le faltaban para que Rincón pudiera ser candidata. Y de esa primaria habría surgido, evidentemente, ganadora Matei. Habría estado entre mayo, junio, julio, justamente los meses que fueron de su caída en la palestra. Habría estado en la franja, habría estado en la campaña legal, frente a frente al oficialismo, por lo tanto... Porque es mayo cuando empieza a caer. Obvio, claro. Obvio. Y todo esto, además, mientras ella en primaria, con Kast haciendo su camino a Santiago de Compostela por los pueblos pequeños de Chile. Y claro, dejaron pasar esa oportunidad. Y las oportunidades son como las ventanas, se mantienen abiertas solo en un determinado momento. Y creo que es muy posible que sea demasiado tarde para remontar. Mira, cuando las encuestas cambia una tendencia, encuesta que cambió, no es tan fácil que vuelvan a cambiar en un tiempo limitado. Por supuesto, hay muchas cáscaras de plátano en el suelo y pueden haber tropiezos importantes. Hasta ahora casi no ha tenido tropiezos el candidato Kast, que tiene, digamos, mucha sangre fría y templanza, y tiene hoy día un núcleo estratégico, de diseño estratégico, la combinación Valenzuela-Esquella, que no tuvo en la elección pasada. Al que catalogaron de sicario dentro de, bueno, no sé quién, pero fue alguien del comando de Matei. Ahora, pensando en lo que ha originado todos estos movimientos de esta semana, que es la inscripción de las candidaturas, ¿cómo viste que quedaron los bloques conformados pensando en que lo que se juega también es un congreso que no sabemos cómo va a quedar? Sí, mira, hoy día la oposición actual tiene mayoría en el Senado, ¿no es cierto? 27-23 salió empatado salió empatado, pero el desplazamiento de Rincón y Walker hacia la oposición, producto justamente del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, hizo que pasara la mayoría a la oposición. Y yo acabo de terminar mi visión preliminar, digamos, de las listas y de los contextos, y es bien probable que eso se mantenga o se amplíe levemente. En la Cámara es más difícil hoy día, además todavía no termino de bucear en las infinitas candidaturas, pero lo que sí te puedo decir es que primero se equilibró el factor dispersión electoral, porque aparecía una oposición dispersa y un oficialismo muy unido. Y bueno, eso no va a ser así. Primero porque hay 2 listas, una grande por supuesto y una menos grande o más pequeña, que es la que organizó pero por Frente último Regionalista conversan Verde entre Social. ellos. Sí, por supuesto. No hay candidatos senatoriales en algunas regiones importantes como Valparaíso, pero hay candidatos senatoriales en el Maule, donde eso podría terminar produciendo. Bueno, el Maule se ha convertido en el Valparaíso 4-1 antiguo. a favor de la actual oposición, en lugar del 3-2 original. Hoy día es 4-1 porque Rincón se desplazó, pero era 3-2 a la salida de la elección, y eso podría ser un 4-1. O la candidatura de Rosa Catrileo, independiente en la Araucanía, podría contribuir a que en lugar del 3-2 actual fuera 4-1. Sobre todo porque el Republicano reforzó su lista con el desembarco de Carter, que es aprobado, que es buen candidato,
Y entonces podrían sacar... Tú sabes que cuando se eligen 5 y hay 3 listas, basta llegar primero y segundo para tener 2. Y la tercera lista se queda con solo 1. Entonces el oficialismo tiene que pelear para ganarle o a Chile Vamos o a los republicanos en una región donde sacó 26% el apruebo. Ya, por eso se ha castigado el Frente Regionalista Verde Social. Ahora, la lista del Frente Regionalista no es una lista improvisada. Pese a Calisto. No. Bueno, eso es una improvisación, por supuesto. Calisto, en el fondo, lo que hizo fue arroparse un poco para no competir contra 3 candidatos que sumaran sus votos. Y por eso que se metió dentro de una lista. Pero cuando tú miras los equipos de candidatos a diputados de Mulet, yo diría que pueden perfectamente elegir 10 diputados. ¿Ah? Y en esa medida, claro, aportan. Pero en el Maule... Ahora, si no hubiera estado la lista, Naranjo habría ido como independiente. Claro, y por lo tanto habría tenido el mismo efecto. La diferencia, ¿sabes cuál es? Que en una de esas, el hecho de estar en una lista con otros 5 candidatos le da la votación suficiente para entrar. Y si logra entrar, va a haber 2. Ahí pudiera mantener los 2. Pero para entrar necesita aproximarse al 15%. Si se queda más cerca del 10%, no entra. Ya, los números contigo, siempre, Pepe Out. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros analizando esta intensa semana política. Por supuesto, nos quedan 3 meses de alto impacto todavía, así que vamos a seguir conversando y, por cierto, te vamos a seguir viendo en Tolerancia Cero los días lunes. Muchísimas gracias. Y vuélvete abrigado porque te contamos que a esta hora hay 6 grados de temperatura. A esta hora sí que nos vamos con la imagen de la capital con lluvia y 6 grados a esta hora de la tarde. Estamos de regreso en Hoy es Noticia en Conexión Global, ya junto a Isabel Guerra, que nos va a acompañar durante las próximas semanas por las vacaciones de Alicia Contreras, merecidas vacaciones, y te tocó un día particularmente noticioso y lamentablemente noticioso que vamos a comenzar en Colombia. Bienvenida, Isel. Así es. ¿Cómo estás, Mati? Muy buenas tardes. También a quienes nos acompañan a esta hora. Comenzamos Conexión Global aquí en Hoy es Noticia con esta información que llega desde nuestra región con una explosiones en realidad reportadas en horas de esta tarde en Cali, Colombia, que dejan 6 personas fallecidas según la actualización más reciente que entregan aquí los medios locales, en la que es considerada la tercera ciudad más grande del país. Parte de los detalles que hemos conocido en estos últimos momentos apuntan a que precisamente este hecho ocurrió en las cercanías de una base aérea, Marco Fidel Suárez, en una zona particularmente concurrida, como relatan aquí los medios locales, con estas 2 explosiones al menos reportadas a eso de las 2 de la tarde con 30 minutos hora local, con un camión que de hecho es parte de las imágenes que se ha visto en estos últimos momentos, que había sido abandonado en ese lugar tras haber sido cargado con explosivos frente al acceso principal de esta base aérea. Yo les mencionaba al menos 6 víctimas fatales. Recientemente se ha actualizado esta cifra. Hasta hace algunos minutos atrás se hablaba de 5 personas fallecidas, incluidas, según el reporte que entregan algunos medios locales, un menor de 9 años, y hay 42 personas lesionadas. No se, hasta este momento, Mati, ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad, pero sin embargo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, apuntó a un frente perteneciente a la extinta guerrilla de la FARC. Se habla del frente Carlos Patiño. De todas formas, las autoridades colombianas están ofreciendo una recompensa de 400 millones de pesos colombianos, que eso es aproximadamente $90.000, para dar con información que pueda dar con los responsables detrás de estas explosiones reportadas frente a esta base aérea allí en la ciudad de Cali. Hace algunos momentos atrás el presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicaba lo siguiente: el terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por
por Iván Mordisco y que han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico. Mati, es una noticia en desarrollo que conocemos a esta hora y lamentablemente aquí con esta cifra de víctimas fatales, 6 personas fallecidas y 42 personas lesionadas hasta este momento. Vamos a avanzar en Conexión Global, vamos a continuar esta revisión internacional con esta información que llega desde Israel, pues han anunciado que ha iniciado la ofensiva en la ciudad de Gaza y todo esto tras los últimos y más recientes avances que se han visto precisamente del gobierno de Benjamín Netanyahu con esta aprobación, ¿no?, del Gabinete de Seguridad, lo último y lo más reciente. Esta es la primera etapa de este asalto masivo. Ayer conocíamos la convocatoria de los 60.000 reservistas y otros 20.000 que van a tener que extender su servicio tras este plano, este operativo terrestre en la ciudad de Gaza y con ello las preocupaciones sobre la situación gravemente humanitaria precisamente que está atravesando el enclave palestino en estos últimos 22 meses y particularmente en esta ciudad que alberga a 1 millón de personas y que con este operativo terrestre, esta operación terrestre, se van a ver forzados en su desplazamiento hacia el sur del enclave, agravando aún más la situación en este territorio. Lo que se conoce hasta este momento es que el ejército israelí está a las afueras de la ciudad de Gaza, así lo ha anunciado el vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, con esta ciudad que está parcialmente rodeada. Y aquí lo que se ha informado es que ya hay una advertencia de planificación de evacuación masiva. Al menos esta advertencia se ha dirigido a funcionarios médicos y organizaciones internacionales. También se ha reportado el envío de carpas que van a ser utilizadas con los desplazados forzados de este conflicto y claro, con otros detalles a que apuntan. Inicialmente se preveía que esta operación terrestre se iba a extender por 5 meses o algunos meses más. Lo cierto es que los últimos reportes hablan de que Netanyahu buscaría concretar esta captura de la principal ciudad de la Franja de Gaza en un tiempo muchísimo menor. Todo esto en medio también de lo que ha sido la postura de los familiares de los rehenes, quienes temen precisamente que esta operación pueda terminar con la vida de las 20 personas que aún permanecen con vida bajo el cautiverio de Hamas dentro de este grupo de 50 personas. Hoy Netanyahu entregaba declaraciones precisamente respecto de esta operación. Vamos a revisar qué señalaba durante este día. Llegué hoy a la división de Gaza para aprobar los planes que el ejército israelí nos presentó a mí y al ministro de Defensa para tomar la ciudad de Gaza y derrotar a Hamas. Agradezco enormemente la presencia de los soldados de reserva y por supuesto del ejército regular para este objetivo vital. Al mismo tiempo, he dado instrucciones para iniciar negociaciones inmediatas para la liberación de todos nuestros rehenes y el fin de la guerra en términos aceptables para Israel. Bueno, en esa misma línea también Netanyahu aseguraba que ordenaba que se reanudaran las conversaciones. Lo cierto es que todavía queda pendiente la postura de Israel respecto de esta última propuesta para poder alcanzar un cese a las hostilidades, algo que jamás informaba a inicios de esta semana había dado su luz verde. Detrás de esta operación también hay varias críticas. Yo les mencionaba, no sin ir más lejos, el fin de semana recién pasado se registraron masivas protestas en Israel. Se habla de 400.000 personas que participaron, por cierto, de esas movilizaciones. Desde Naciones Unidas han condenado precisamente los avances respecto de esta operación. Vamos a revisar precisamente qué señalaban desde la UNRWA durante esta jornada. Tenemos una población extremadamente débil que se enfrentará a una nueva gran operación militar. Creíamos que ya lo habíamos dicho todo sobre Gaza, que la habíamos descrito como un infierno. Pero sí, si este escenario se hace realidad, incluso si hablamos de la evacuación de la población de Gaza hacia el sur, muchos simplemente no tendrán la fuerza para afrontar un nuevo desplazamiento. Vamos a avanzar en esta revisión internacional. Durante estas últimas jornadas hemos estado expectantes a si es que efectivamente se va a poder concretar una cumbre entre Vladimir Putin y su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Todo esto cuando a inicios de esta semana Trump daba luces de que supuestamente los esfuerzos estaban enfocados en esa línea. Y si bien hasta este momento Rusia se había mantenido más bien reticente ante esa posibilidad, durante esta jornada ha cambiado el tono en parte desde el Kremlin. Sergei
Sergei Lavrov, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, ha asegurado que Putin está preparado para reunirse, pero sin embargo señalan que primero deben resolverse todos los asuntos. Algunos analistas interpretan esto como un paño frío, advirtiendo que eso no significa que la cumbre va a ser de manera inminente. De hecho, desde el Kremlin refuerzan, ¿no?, esta retórica sobre las dudas ante la legitimidad de Zelensky, algo que hemos escuchado anteriormente de parte de Rusia, teniendo en cuenta que en rigor el periodo de Zelensky finalizó en mayo del 2024 y que no se han convocado a nuevas elecciones en este país precisamente porque están bajo un conflicto. También desde el Kremlin se han referido ante las garantías de seguridad para Ucrania ante la eventual posibilidad de que se pueda alcanzar un cese a las hostilidades, y una de las posibilidades que ha tomado fuerza en estos últimos días es respecto del despliegue de tropas extranjeras, particularmente europeas, en Ucrania ante la eventualidad de que se pueda conseguir la paz. Bueno, desde Rusia han descartado esa posibilidad de plano, en la misma línea en la que hablaban sobre esta otra opción de poder conseguir esta cumbre entre Zelensky y Vladimir Putin. Lo cierto es que hemos visto varios esfuerzos diplomáticos en estas últimas jornadas. Lo vimos el viernes recién pasado con la reunión entre Donald Trump y su homólogo de Rusia. También ahí están los esfuerzos entonces de poder conseguir una cumbre bilateral o incluso trilateral presente Trump allí en ese eventual evento. Vamos a revisar qué señalaba durante esta jornada el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia ante esta posibilidad. En cuanto a la reunión de la que habla Zelensky, recuerden que durante mucho tiempo declaró que nunca negociaría con Putin. Aún no ha derogado el decreto de 3 años que prohíbe directamente negociar con Putin, pero nuestro presidente ha reiterado su disposición a reunirse, incluso con el señor Zelensky, con el entendimiento de que todos los asuntos que requieran consideración al más alto nivel se resolverán satisfactoriamente. Cuando llegue el momento de firmar futuros acuerdos, esperemos que así sea, se resolverá la cuestión de la legitimidad de quien los firma por parte de Ucrania. Y precisamente relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, avanzamos en Conexión Global con esta información que se ha conocido durante esta jornada de la detención de un ciudadano ucraniano vinculado aparentemente con la explosión del gasoducto Nord Stream hace un par de años atrás, precisamente en el primer año de ese conflicto. Ha sido detenido en Italia, así lo han dado a conocer las autoridades de este país durante esta jornada. Lo que se entiende es el primer arresto vinculado precisamente con este caso que ocurrió en septiembre del 2022 de este gasoducto que conectaba Rusia con Alemania. El arresto se ha producido el día de ayer por la noche cerca de Rimini, según han informado luego de que se emitiera esta orden de arresto el día lunes por la noche. Y se trata de un ciudadano ucraniano que ha sido identificado como Sergei K, ¿no? Al menos eso es lo que se ha conocido hasta este momento, y aparentemente él estaría relacionado con el velero que fue arrendado para poder llevar a cabo este ataque que se presume, al menos inicialmente, lo habría perpetrado Ucrania, algo que Kiev ha negado en las últimas jornadas. Vamos a avanzar en Conexión Global con la mirada puesta, por cierto, en Estados Unidos, y el huracán Erin en estas últimas jornadas se mantiene en categoría 2, no ha tocado suelo estadounidense, pero de todas formas ha dejado varios efectos en la costa este de Estados Unidos. Todos los detalles en la siguiente nota que preparó Michelle Recans. El huracán Erin, de categoría 2 y de mayor tamaño que Florida, avanza hacia el norte de Estados Unidos con vientos de 168 kilómetros por hora, generando oleajes peligrosos y evacuaciones en la costa este. Aunque los meteorólogos aseguran que el centro del huracán permanecerá en el mar, su gran tamaño está generando fuertes vientos, oleajes elevados y corrientes que podrían persistir hasta el viernes. Actualmente, Erin se desplaza casi en paralelo a la línea costera y sus efectos ya se sienten en múltiples estados. Hay mucha tormenta y viento. No es tan malo como esperaba. Pensábamos que sería mucho peor, porque las noticias están por todas partes, pero es realmente hermoso. Pero las autoridades son mucho más cautas. Carolina del Norte se encuentra bajo estado de emergencia ante las marejadas ciclónicas y olas destructivas de más de 6 metros de altura. Por eso ordenaron evacuaciones obligatorias en la zona de Outer Banks, un sistema de islas de barrera que enfrentó inundaciones.
El huracán Erin ya está generando corrientes de resaca extremadamente peligrosas y potencialmente mortales en toda la costa de Carolina del Norte, las que se mantendrán durante toda la semana. Hemos visto un gran número de rescates a lo largo de la costa y se recomienda evitar nadar en cualquier lugar de la costa de Carolina del Norte por ahora. Desde la Estación Espacial Internacional es posible ver la magnitud del ciclón. Lo cierto es que la amenaza llega en un momento en el que muchas personas intentan aprovechar los últimos días del verano. Sin embargo, a lo largo de la costa la escena es otra. Advertencias por corrientes, playas clausuradas y en algunas áreas, olas peligrosas ya han golpeado la costa. Hemos hecho todo lo posible, hemos intentado difundir el mensaje, hemos sido muy proactivos y, como dije, creo que las cifras lo demuestran. Sin embargo, insisto, seguirá siendo muy peligroso durante los próximos días. Me imagino que hasta el viernes. Se espera que Erin comience a debilitarse gradualmente en los próximos días y que transicione a un sistema posttropical para este sábado. No obstante, las autoridades hacen un llamado a la población a no bajar la guardia. Bueno, Estados Unidos, a propósito que estamos ahí, ha decidido hace muy pocos instantes el gobierno de Donald Trump de revisar hasta 55 millones de visas para posibles deportaciones. Sí, todo esto como parte del plan, ¿no?, de deportaciones masivas que, recordemos, fue una de las promesas de campaña del republicano y que ahora ha tomado varios efectos, ¿no? Y posiblemente habrá que ver en qué va a quedar precisamente este anuncio que se conocía durante esta jornada. Ya para ir cerrando Conexión Global, lo vamos a hacer con esta noticia que ha dado a conocer la propia actriz Millie Bobby Brown durante esta jornada, que ha informado que se ha convertido en madre a los 21 años tras adoptar a una niña junto a su esposo Jake Bon Jovi, de 23 años, con quien se casó el año pasado. El anuncio lo ha hecho en redes sociales Mati con el siguiente mensaje: este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad con tranquilidad y privacidad. Y entonces somos tres. Finaliza esta publicación en sus redes sociales de esta actriz de 21 años, conocida, ¿no?, por su papel en Stranger Things, y que ahora ha dado a conocer esta información a través de sus redes sociales junto a su pareja, ¿no?, que ya son padres tras la adopción de esta niña. Claro, coincide con el fin de la serie. También. De Stranger Things. Exactamente. Bien, muchísimas gracias, Giselle Guerra, con toda la información internacional con la que llegamos al final de esta revisión informativa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Son las 7 de la tarde con 28 minutos. Nos vamos con esta imagen de la capital, de una capital fría que se espera con precipitaciones durante todo el resto de la jornada. Agua, nieve para el sector oriente y a esta hora 6 grados de temperatura. Que tengan una muy buena tarde.